Buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? Es un privilegio reunirnos en libertad para dejar atrás los afanes de este mundo temporal, para dedicarnos a lo más importante, a lo eterno. Estamos felices de dedicarnos a conocer más a nuestro Señor y Dios. Estamos aprendiendo de lo que dicen los profetas acerca del Mesías, del Cristo, de nuestro Rey. Lo que ellos hablaron lo hicieron inspirados por el Espíritu Santo, que era quien realmente sabía a quién estaban haciendo referencia estas personas. Dice el apóstol Pedro que ellos como apóstoles hablaban acerca de lo que fueron testigos al ver la gloria y el honor que el Padre le había dado a Jesús en el momento de la transfiguración. Y que además del testimonio de ellos, también estaba la palabra profética más segura. Con la palabra profética más segura está haciendo referencia a lo que escribieron los profetas en las Escrituras. Vamos a leer 2 de Pedro 1:16. Vamos a acompañar la lectura, por favor. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de Jesucristo, Señor nuestro, siguiendo fábulas artificiosas, sino como testigos oculares de su majestad. Porque cuando recibió de Dios Padre honor y gloria, le fue dirigida la majestuosa gloria, esta voz: Este es mi Hijo, mi amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros escuchamos esa voz dirigida desde el cielo, estando con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sabiendo esto primero, que ninguna profecía de la Escritura produce una explicación propia, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Nosotros, además de lo que escribieron los profetas, también tenemos el Nuevo Testamento, el cual cada uno lee por lo menos ¿cuánto? Una vez al mes. Y ese todo de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento juntos nos alumbran hasta que la revelación plena de Cristo llegue a nuestras vidas y ya no andemos en oscuridad, sino que tengamos la luz resplandeciente de la verdad de Dios en nuestras vidas. ¿Y para qué? Para aprender nosotros por qué amamos a Dios y para saber dar razón de nuestra fe en el momento en que sea necesario hacerlo. Queremos manejar con precisión la palabra de verdad. Somos una iglesia que ama la palabra de Dios. Las profecías de estos hombres que hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo, son muy importantes y por eso estamos profundizando en ellas. Ellos hablaban de alguien que vendría y efectivamente todo lo que hablaron tuvo su pleno cumplimiento en Jesús de Nazaret, que es el Mesías, el Cristo prometido. Estamos profundizando en orden y ahora estamos en el libro del profeta, ¿cuál? Isaías. Dígale al que está a su lado, estamos hablando del profeta Isaías. Este es el profeta más citado en el Nuevo Testamento y en las citas directas que hay, aproximadamente 23 se consideran mesiánicas y se aplican directamente a Jesucristo,
a su persona, su obra, ministerio, muerte, resurrección o reino. Leamos la de esta noche, que está en el capítulo 9. Pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Vamos a ver, al desglosar el texto, que va a ser muy claro entenderlo. Este pasaje trae esperanza en medio de tiempos oscuros. Israel estaba viviendo crisis espiritual, moral y nacional. Pero aún así, Dios levanta su voz y anuncia una promesa gloriosa que trae paz eterna, porque anuncia que vendrá el Mesías. Profundicemos por partes, versículo 1 y 2. Lobreguez es oscuridad, pero no habrá más lobreguez, oscuridad, para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Zabulón y Neftalí eran dos tribus del norte de Israel, ubicadas en la región que más tarde se conoció como Galilea. ¿Cómo se llamaba? Galilea. Esta área durante siglos fue una zona fronteriza con mezcla de judíos y gentiles, por eso Isaías la llama Galilea de los gentiles. Siglos antes de Jesús, Asiria invadió primero Zabulón y Neftalí, como aparece en Segundo de Reyes 15:29. Las personas de estos lugares fueron deportadas y los asirios trajeron pueblos extranjeros. Por eso, con el tiempo, Galilea se volvió una región despreciada por los judíos de Jerusalén. Por eso decían cosas como: de Galilea puede salir algo bueno, o indaga y verás que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Galilea, es decir, Zabulón y Neftalí, era vista como una tierra marginada, mezclada y espiritualmente oscura. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta profecía? Cuando Jesús inicia su ministerio, no lo hace
en Jerusalén ni en Judea, sino precisamente en Galilea, en esa región despreciada. Vamos a leer en Mateo 4:12. Cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermosa la palabra de Dios. Qué congruencia tan impresionante. Es un privilegio estar relacionando y profundizando en ese montón de referencias cruzadas que hay en la Biblia. Recordemos que las referencias cruzadas de la Biblia son como puentes entre diferentes versículos, conexiones que muestran cómo un pasaje se relaciona con otro, ya sea por tema, palabra, idea o cumplimiento profético. Isaías anuncia que en Galilea, donde había tristeza, sufrimiento y tinieblas, aparecería una gran luz. Esa luz es Jesús, el Rey, que comenzó su ministerio justamente allí. Y Mateo cita a Isaías palabra por palabra. Él quiere que el lector entienda que Jesús es la gran luz que resplandeció en Galilea, cumpliendo la profecía que había sido entregada años antes por el profeta. Es en este lugar donde brilla la luz del Evangelio por primera vez a través de enseñanzas, sanidades, milagros y el anuncio del reino por parte del Señor Jesús. Jesús no comenzó en Jerusalén, donde estaba la religión, la apariencia y donde estaban los que se creían espiritualmente fuertes. Él comenzó en Galilea, el lugar que nadie consideraba, donde estaban los rechazados, los quebrantados y los que vivían en oscuridad. Nuestro Rey va directo a donde hay necesidad, donde hay dolor y donde hay oscuridad, y con su luz irrumpe y resplandece. Por eso vamos a leer en Mateo 4, 23, 24. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. La profecía de Isaías se cumple no solo geográficamente, sino simbólicamente, porque donde hubo oscuridad, resplandece la luz de Cristo. Donde hubo desprecio, Dios muestra su gloria primero. Y donde nadie esperaba nada bueno, empieza la salvación del mundo. Hermoso. Mejor dicho, el lugar más oscuro se convirtió en el primer amanecer del reino de Dios. El lugar más oscuro se convirtió en el primer amanecer del reino de Dios. Zabulón y Neftalí representan la región más herida de Israel en el pasado.
pero también la primera en ver la luz del Mesías. Jesús eligió comenzar su ministerio allí para mostrar que la salvación no empieza donde hay poder o supuesta pureza religiosa. Él empieza por donde hay necesidad, oscuridad y desprecio. Esto es hermoso y revela mucho acerca del carácter de nuestro Rey. Nada de esto es casualidad. Humanamente hablando, nadie hubiera esperado que Dios hiciera algo allí. Pero Dios no piensa como nosotros, y menos mal, porque nosotros también hemos visto su luz en nuestras vidas. Nosotros, por quienes las personas tal vez no darían un peso, aquí estamos por la misericordia de Dios, quien nos ha pasado de oscuridad a su luz admirable. Donde nadie espera nada, el reino se expande. Donde no hay esperanza, Jesús trae su luz eterna. Donde hay cautivos, enfermos y oprimidos, allí se manifiesta el Rey con todo su poder. Porque ese es el Rey que tenemos, ese es nuestro Rey. El versículo 3 dice: multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Este versículo es una transición entre la oscuridad que leímos en los versículos 1 y 2 y la gloria mesiánica que leemos en los versículos 6 al 7. Es un texto breve, pero lleno de lenguaje figurado sobre la alegría y la multiplicación del pueblo redimido. En el contexto inmediato del profeta Isaías, esto tiene una aplicación que es para la restauración de Israel. Pero en la dimensión espiritual y profética, este versículo anuncia la expansión del pueblo de Dios por medio del Mesías. Multiplicaste la nación, no solo se refiere a Israel, sino que habla de la inclusión de los gentiles, lo cual Jesús cumple esto cuando su reino se extiende a todas las naciones y allí estamos incluidos tú y yo. De manera que la nación multiplicada es el pueblo redimido, ahora espiritual, nacido de nuevo por la fe en Cristo Jesús. Y la alegría aumentada es el gozo del Evangelio, el gozo de la salvación. Isaías habla de alegría en su presencia, porque en el gobierno del Rey el gozo aumenta y es un gozo que nace de vivir en su presencia. Habla también de la alegría de una cosecha. ¿Quién no se alegra cuando hay cosecha? Que es la alegría cuando hay fruto y hay provisión después de haber esperado con paciencia los frutos de la tierra. Y también habla de la alegría de la victoria y habla de soldados que regresan de una batalla ganada. Las personas que salen victoriosas de una batalla nunca son más felices que cuando reparten los despojos, que cuando reparten el botín. El Rey y el reino de los cielos no trae tristeza, sino alegría desbordante. No trae pobreza, sino abundancia. No trae derrota, sino que trae victoria. El mismo Rey dijo en Juan 10:10, yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y ¿para qué? Para que la tengan en abundancia. Volvámoslo a leer juntos. Yo
he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 4. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. El profeta está haciendo referencia a 3 cosas: el yugo, el báculo y la vara, las cuales son símbolos de esclavitud. Nuevamente, en el contexto inmediato del profeta Isaías, esto tiene una aplicación que es para la restauración de Israel. Pero para nosotros en este momento, que nos ocupa el cumplimiento que tiene espiritualmente en Cristo, es este énfasis que le vamos a dar, porque son las profecías mesiánicas. Isaías declara que Dios mismo rompe esos instrumentos de dominio. Éramos una humanidad oprimida por el pecado, pero con la llegada de Jesús, nuestro Salvador, vino libertad. El Rey nos hace libres. Dígale al que está a su lado: el Rey nos hace libres. Él no solo alivia cargas, las rompe. No solo consuela, da libertad. No solo perdona y sana, Él también restaura. Y entonces, ¿Él cómo iba a hacer eso? Hay una frase clave: como en la batalla de Madián. ¿Cómo dónde? En la batalla de Madián. Isaías evoca una liberación pasada para ilustrar una liberación futura. La batalla de Madián apunta a Jueces 7, cuando Dios liberó a Israel, pero no con poder humano, sino con poder divino. Dios redujo el ejército de Israel de 32,000 hombres a solo 300 guerreros. Y no vencieron con espadas, sino con antorchas, cántaros y trompetas. Dios confundió al enemigo y la victoria fue milagrosa, divina y desproporcionada. Les invito a leerlo en sus casas, en Jueces 7. Por ahora vamos a leer lo que le dice Dios a Gedeón en Jueces 7:2. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron, ¿qué? Con su propia fuerza. Dios quería que quedara claro que toda la gloria y la victoria era solo de Él. Dios no comparte la gloria con nadie. Es lo mismo con la salvación, que solo es por medio de Jesús, nuestro Rey. Iglesia, Dios quería que quedara claro que toda la gloria y la victoria era solo de Él. Lo mismo con la salvación, que es por medio de Jesús, nuestro Rey. La salvación no se gana a través de las acciones o méritos humanos, sino que es un regalo de Dios que se recibe por gracia a través de la fe. No es por obras, para que nadie se gloríe, es solo por Jesús. La salvación es enteramente una obra divina. Lo que el Espíritu Santo anuncia por medio de Isaías es que cuando llegara el Mesías, Él también rompería los yugos, destruiría a los opresores y libertaría a su pueblo. No con fuerza humana, sino con el poder sobrenatural de Dios. Es en la cruz el lugar donde el yugo y la opresión se quiebran. El versículo 4 enseña que la salvación viene solo de Dios. ¿De dónde viene la salvación? Solo de Dios. No depende de fuerza humana, ni de ejércitos, ni de estrategias. Como con Gedeón, Dios actúa cuando el hombre no puede.
De esta forma, el día de Madián se convierte en una figura del Evangelio. Así como la victoria de Gedeón fue con pocos hombres, la victoria eterna es a través de un solo hombre, Cristo. Jesús ha libertado a su pueblo del poder del pecado, del dominio de las tinieblas y de todo yugo que esclaviza el alma. Ya no caminamos bajo condenación, iglesia. Ahora somos parte del reino victorioso, porque nuestro Rey ya venció. Dependemos total, absoluta y completamente de Él y de su victoria en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Ese es nuestro Rey. Versículo 5. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán ¿qué? Para quemar combustible para el fuego. Este versículo describe el resultado de la liberación anunciada en el versículo anterior. En el texto hebreo es breve, pero riquísimo. El texto es riquísimo en imágenes de fin de guerra y comienzo de paz. Las botas eran las del soldado que marchaba al combate y el manto manchado de sangre era como quedaba la prenda del guerrero después de la batalla. Y dice Isaías que ambos objetos serán ¿para qué? Para quemar, lo cual significa que ya no habrá uso para ellos. En la antigüedad, tras una guerra, el botín o los restos de los elementos de la batalla podían ser reutilizados, pero aquí no se guardan para otra guerra, sino que se destruyen completamente, simbolizando una paz definitiva. Por lo cual Isaías está profetizando un tiempo sin guerra, donde los instrumentos del combate se vuelven innecesarios. Ya no hay enemigos. Hermoso. Nuestro Rey no solo destruye ejércitos, Él vence el poder que causa las guerras. El pecado. Este versículo todos no lo sabemos. ¿Por cuánto qué? Todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por gracia, cuando Jesús vino, fuimos justificados mediante la redención que solo hay en Él. El Rey vino a reconciliarnos con Dios. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y ahora tenemos paz para con Él. Ese es nuestro Rey, glorioso, majestuoso. Este versículo tiene una doble connotación entre la primera venida de Jesús y la segunda que estamos esperando. La primera connotación la acabamos de ver, que es esa paz espiritual que vino a traer, que se inauguró cuando Él anduvo aquí en la tierra como hombre, que trajo paz a nuestra alma, a nuestro espíritu y a nuestro corazón. Y esto lo vemos reflejado y cumplido espiritualmente en cada vida transformada por Cristo. Y la segunda connotación tendrá que ver cuando Él regrese. Y de esta forma se anuncia el fin definitivo de toda guerra y violencia, cuando el Mesías establezca por completo su reino sobre toda la tierra. Nosotros bien sabemos que Cristo ya venció, ya reina y que ahora mismo está donde, sentado a la diestra del Padre. Y hay un cumplimiento futuro donde su gobierno será plenamente manifestado y todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Lo que vimos hace unas semanas,
que los estudiosos bíblicos llaman y explican como el ya, pero todavía no. Y en ese momento tan esperado, en el que todos sus enemigos estén por debajo de sus pies, todo lo que representa violencia, dolor y destrucción será eliminado por completo. Las botas del guerrero y los mantos manchados de sangre, que eran símbolos de tiempos de guerra, muerte y sufrimiento, bajo el gobierno del rey, ya no serán necesarios, sino que serán quemados y eliminados para siempre. Y es allí cuando Cristo, el Rey, traerá paz eterna y definitiva. ¿Lo estamos anhelando? Iglesia, qué honor ser parte del reino de los cielos. Versículo 6. Este versículo no lo sabemos. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Lo conocíamos o no? Esta profecía del Mesías anuncia su venida y revela su identidad eterna. Isaías está profetizando aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús, y aún así describe con precisión quién y cómo sería Él. Los títulos y nombres que le revela el Espíritu Santo superan por mucho a un rey humano. Porque un niño nos ha nacido. Habla de que Jesús vino como humano. Él nació como cualquier bebé. Creció, tuvo hambre, se cansó, sintió dolor y caminó entre nosotros. Se hizo hombre de verdad. Vamos a leerlo en Lucas 2, del 8 al 11. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Jesús nació, fue 100% hombre sin dejar de ser 100% Dios. El Creador tomó la forma de una de sus criaturas. Un hijo nos ha sido dado. La expresión nos ha sido dado indica que es un regalo. ¿Regalo de quién, iglesia? Del Padre. Dice en Juan 3:16, vamos a decirlo porque también no lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gran amor fue manifestado. El amor del Padre es tan grande que dio a su Hijo unigénito. Lo envió para darle vida eterna a todo aquel que en Él crea. Y la soberanía reposará sobre sus hombros. Esto es muy hermoso. Quiere decir que el gobierno descansará sobre su hombro, y no por fuerza, sino que reposará, lo que indica estabilidad, legitimidad y suficiencia. Jesús tiene sobre sí toda la autoridad del reino. Él tiene el control de todo y no hay nada fuera de su dominio.
¿Dónde reposa su soberanía? Sobre sus hombros. Hermoso, es como un poema. Y luego el profeta empieza a hablar de su carácter y dice que se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Cada uno de estos nombres describe un aspecto de su naturaleza y juntos forman un retrato completo del Cristo eterno, tanto en su primera venida como Redentor y de su segunda venida como Rey glorioso. Y quiero aclararles algo, iglesia. El Señor Jesús no se quedó en el pesebre, no se quedó allá pequeñito. No, Él creció, estuvo ejerciendo su ministerio, pero también fue a la cruz, murió, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre, pero volverá glorioso, volverá glorioso. Nosotros celebramos a un rey que volverá glorioso y que no se quedó en un pesebre. Miremos el primero de los nombres, admirable, consejero. Hay otras versiones que lo escriben admirable, coma, consejero. Una coma de diferencia. En cualquiera de las dos formas, el significado es correcto y hasta complementario. La primera hace referencia a un solo título, que quiere decir que su consejo es sobrenatural. Y en la segunda hay dos rasgos distintivos, poder y sabiduría. Conozcamos las dos formas. Decir que nuestro rey es admirable consejero resalta la calidad divina de su consejo, que su sabiduría es asombrosa y sobrepasa la comprensión humana. Por eso bien dice la palabra en Colosenses, que en Cristo están escondidos, ¿cuántos? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En el contexto antiguo, los reyes necesitaban consejeros, aún en algunas monarquías siguen usando, pero nuestro rey no necesita consejo humano. Su sabiduría es sabiduría de Dios mismo. Este título muestra a Jesús como guía que asesora, que consuela, que dirige con poder divino, perfecto y eterno. Iglesia, ¿a quién le pides consejo tú? Porque Él es el que nos da el consejo y la sabiduría, todo lo que necesitamos. Si tú estás escaso, como dice, nuestro rey no necesita consejo humano, su sabiduría es sabiduría de Dios mismo. Mira muy bien a quién estás pidiendo esa sabiduría, porque solo Él puede darte lo que es correcto para tu vida. Ahora, decir que nuestro rey es admirable, consejero, nos lleva a dos sustantivos. Admirable indica que Jesús mismo y su obra son prodigiosas y dignas de asombro. Nuestro rey no solo hace maravillas, sino que Él mismo es maravilloso y causa admiración completa. ¿Y cómo no va a ser así de admirable en todo ese plan que el Señor se trazó desde la eternidad hasta la eternidad para rescatarnos, para redimirnos, para reconciliarnos? Es admirable. Y decir que nuestro rey es consejero resalta que Él es sabio y perfecto y guía al hombre en el camino recto. Ambos rasgos lo muestran como divino en poder y perfecto en sabiduría. Ese es nuestro rey, el rey que tenemos. Llevamos el primero, admirable, consejero. El segundo nombre es Dios
poderoso. El Espíritu Santo, por medio de Isaías, deja claro que el Mesías Jesús es Dios. ¿Jesús qué? Es Dios, no un profeta, no un maestro, ni un líder religioso. Jesús es Dios poderoso y es invencible. Él es Dios guerrero, fuerte, valiente y poderoso en batalla. Ese niño que estaba siendo prometido no era un simple rey humano, sino que era Dios mismo, manifestado en carne, poderoso de todas las formas. Él, siendo hombre, mostró su poder y su dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte, y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. Él es tan poderoso que Él mismo es la salvación. Iglesia, que nadie se equivoque. Jesús es Dios, Dios poderoso e invencible. Dígaselo a su vecino, por favor. Vimos el primero, admirable, consejero, Dios poderoso. Y el tercer nombre, Padre eterno. La etimología de estas palabras es Abi-Ad. Abi significa padre de, fuente de. Y Ad significa eternidad, perpetuidad y sin fin. Teniendo esto presente, podemos decir que literalmente el nombre de Jesús aquí es Padre de la eternidad o fuente eterna de vida. Hermoso. Padre de la eternidad o fuente eterna de vida. Este título no confunde al Hijo con el Padre. Ellos son distintos. Este título y el nombre del Señor Jesús expresa que el Mesías sería como un padre para su pueblo, protector, dador de vida y sustentador eterno. El niño que estaba siendo prometido no sería temporal, sino eterno. ¿Sería qué? Eterno. Y su relación con los suyos es paternal, eterna e inquebrantable. Dice él mismo en Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y dice también, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy ¿qué? La vida. Este título revela su ternura y fidelidad. Cristo es el origen de la vida eterna para nosotros sus hijos. Y Él cuida y sustenta a su pueblo como un Padre perfecto. Él es la cabeza de la iglesia y Él es nuestro fundamento. Y finalmente, dice que es príncipe de paz. Príncipe, gobernante, jefe. ¿De qué? De paz, plenitud, bienestar y armonía total. Podemos decir que literalmente el nombre de Jesús aquí es gobernante de la paz perfecta. El término shalom, paz, no significa solo ausencia de guerra, sino también armonía completa entre Dios, el hombre y la creación. Hermoso. El niño que estaba siendo prometido no solo traería paz, él mismo sería la paz. Y efectivamente así fue. En su primera venida trajo paz con Dios y nos dejó su paz. Y en su segunda venida establecerá una paz universal, eterna e inagotable. Él es el único camino a la vida eterna y a la paz eterna. Nuestro Rey da paz y Él es paz.
Ese es nuestro Rey. Ese es el Rey que nosotros tenemos. Y versículo 7 de Isaías 9. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos, ¿qué hará? Hará esto. En este versículo vemos el alcance y la naturaleza del reino que estaba siendo prometido. Dice que el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. El reino del Mesías no tiene término ni territorial ni temporal. El reino está en constante expansión, no retrocede ni se debilita. Es un reino con un gobierno en crecimiento continuo. Desde que Jesús vino la primera vez, llegó su reino con él y vino a establecerlo. Y la segunda vez que venga, ese reino se manifestará en plenitud y tendrá dominio universal. Mientras Él regresa, cada vez que la luz del Evangelio llega a más y a más personas, esta profecía se cumple un poco y ese reino se expande más y más en cada nación y en cada vida transformada por la verdad de Cristo, porque el reino crece en dominio y crece en paz. Mientras el mundo está cada vez peor, quienes pertenecemos al reino de los cielos estamos en completa paz. Él nos ha prometido esa paz y debemos recibir esa promesa y apropiarnos de su promesa. El profeta Isaías reafirma que el Mesías no rompe la línea de David, sino que la perfecciona, no con un trono terrenal, sino con un trono eterno. Bien sabemos que Dios le había prometido a David un descendiente que gobernaría para siempre, y es Cristo ese descendiente. Él es la raíz y el linaje ¿de quién? De David. Y Cristo es ese descendiente, Él es la raíz y el linaje de David. Y ese reino, ¿en qué está afianzado y cómo se sostiene? Dice la profecía, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. ¡Qué gran poder el de nuestro Rey! El reino de los cielos se afianza en justicia legal, que implica un juicio recto y equidad. Y en él también hay justicia moral por haber rectitud en el corazón. El gobierno del Mesías no es frágil, ni se basa en el poder político. Su gobierno es justo, recto, santo y perfecto. No habrá corrupción, ni abuso, ni maldad encubierta. En ese reino habrá rectitud perfecta, porque nuestro Rey ama ¿qué? La justicia y aborrece la maldad. Él gobierna con verdad. El reino del Mesías está fundado en el carácter mismo de Dios. ¿Y hasta cuándo, iglesia, va a durar ese reino? Dice la profecía, desde entonces y para siempre. Es una dimensión eterna. El reino de Jesús no tiene fecha de expiración. Es por toda la eternidad. Dígale al que está a su lado, es por toda la eternidad. Ese desde entonces marca el momento de su entronización, que comienza en la encarnación, se perfecciona en la resurrección y se consumará ¿en dónde? En su segunda venida.
Y ese reino durará ¿hasta cuándo? Para siempre. Isaías anticipa la eternidad del reino de Cristo, un reino que no depende de sucesores, ni caerá jamás por desgaste. El reino del Mesías es ¿hasta cuándo? Eterno. ¿Cuándo? El reino del Mesías es eterno. Y el versículo 7 termina con una contundente sentencia. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Esta frase es la firma divina de la profecía, es la impronta de Dios. En la Biblia, el celo de Dios no es una emoción descontrolada, de ninguna manera. El celo de Dios es fidelidad intensa a su promesa y a su gloria. Lo que quiere decir es que esto se va a cumplir sí o sí. Dios mismo garantiza que esta palabra se va a cumplir. Él ha puesto un sello irrevocable. Esto va a suceder. Esta profecía de Isaías concluye con certeza absoluta que diga: el celo del Señor de los ejércitos hará esto. No es poesía, es garantía divina de la fidelidad de Dios a su propio nombre. Es Dios mismo quien lo cumplirá y nadie puede detener lo que Dios ha determinado. La primera venida del Mesías no dependió de ningún ser humano y la segunda tampoco lo hará. El reino eterno no depende del hombre, depende del poder de Dios y ninguno de los planes de Dios puede frustrarse. Bien dice Job en Job 42, yo sé que tú puedes ¿qué? Hacer algunas cosas. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ¿qué? Ser estorbado. Dios cumple lo que ha hablado. Sus promesas no fallan. Sus decretos no se detienen y su voluntad prevalecerá para siempre. Es glorioso nuestro Rey. Iglesia, estamos conociendo a nuestro Rey y somos privilegiados. Quienes tenemos vida eterna, estamos felices genuinamente de profundizar en el conocimiento de Él, porque Él mismo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Los que fuimos pasados de muerte a vida por la eterna misericordia de Dios, los que hemos recibido salvación inmerecida, comprendemos y declaramos que absolutamente nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, nuestro Señor. Quien ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Qué hermosura de evangelio. Qué grandeza la de nuestro Rey. Por eso conscientemente dedicamos nuestras vidas a conocerlo más. Al fin y al cabo, ese es el todo del hombre. Estamos aprendiendo nosotros porque nuestro corazón está completamente rendido ante Él y estamos aprendiendo para saber dar razón de nuestra fe ante cualquier persona que debamos hacerlo para presentarle y entregarle el mensaje de la cruz, teniendo en cuenta que la palabra de la cruz es que locura a los que ¿qué? A los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. El mensaje de la cruz es poder de Dios. Para los llamados, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, si el mensaje de la cruz para ti que me estás escuchando es una locura,
debo decirte que aún estás a tiempo para acercarte a Dios. Quien no está con Él, está contra Él. Y las maravillas del reino que aprendimos esta noche son para quienes hacemos parte de ese reino, porque adoramos al Rey que vive por los siglos de los siglos. Pero, dígale al que está a su lado, pero para quienes Jesús no es su Señor, la historia es completamente diferente. Para quienes lo rechazan, como vimos la semana pasada, Él es piedra de tropiezo, roca de escándalo y lazo y trampa. La misericordia de Dios aún está abierta, iglesia, y sus brazos todavía están extendidos para que lo conozcas. El día es hoy, el momento es ahora. Solo Jesús puede salvarte. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Solo se puede llegar al Padre a través de Él. Vas a ponerte sobre tus pies, vas a inclinar tu rostro, vamos a orar. Dios Todopoderoso, qué impresión, Señor, tu grandeza, Señor, qué inmensidad, qué bondad la tuya, Rey. Gracias, Dios, por haber enviado la luz de Cristo a nuestras vidas, así como hiciste con Zabulón y Neftalí, que estaban sumidas en tinieblas. Por tu obra divina hemos recibido la salvación por medio del Señor Jesucristo, el admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Tú has resplandecido sobre nuestras vidas y nos has regalado el privilegio de pertenecer a tu inmenso, precioso y justo reino. Gracias por haber extendido ese reino a las naciones donde nos incluiste a nosotros. Gracias, oh Rey. Tu amor es inagotable y tu cuidado es eterno. Queremos seguir conociéndote por medio de tu palabra hasta que alumbre por completo nuestras vidas y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Sabemos que tu celo, Señor de los ejércitos, cumplirá todo lo que dejaste escrito en la Biblia. Estamos tan seguros de eso que queremos ser mensajeros valientes y fieles de tu reino. Te rogamos que pongas fuego en nuestros corazones para hablar de ti a todas las personas. Espíritu Santo, llénanos de tu poder para testificar a tiempo y fuera de tiempo. Eres digno, Señor y Dios nuestro, de toda gloria, honor y alabanza por los siglos de los siglos. Oramos creyendo por el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios les bendiga.